tardes, bienvenidos a todos esta tarde, este ratito que vamos a compartir entre todos los que somos oriundos del 25 de mayo y gente que se ha tomado un rato para venir a acompañarnos. Esta iniciativa de juntarnos un rato a hablar acerca de los orígenes del 25 de mayo, acerca de las raíces que tiene el 25 de mayo, surge en el marco de los festejos, ¿verdad?, por los 150 años de nuestra villa, un poco pensando en que si bien hemos tenido durante todo el mes diferentes actividades de todo tipo, consideramos que, bueno, que faltaba un poco una instancia donde reflexionar, donde pensar, donde compartir, donde vivenciar, donde recordar, donde volver a la memoria y a los relatos para construir y reforzar la identidad local. En ese marco entonces es que, bueno, recibo la llamada de Carolina Pereira, que está en esta movida por estos festejos, y surge, bueno, la posibilidad de hacer esta exposición con dos grandes personas que bueno, que ya conocía de antes. A Gerardo ya lo conocía, pero a Antonio no lo conocía, y que me dio la posibilidad de generar un vínculo precioso. Así que bueno, esta actividad, esta charla, sale posible gracias al establecimiento Vieja Estancia, gracias a la Comisión de los Festejos, a Leticia Silva, a la gente de la escuela también, al liceo, ¿verdad? Y bueno, y a todos los que han apoyado. La idea un poco es hacer una presentación donde podamos recuperar, reitero, algunos relatos, algunas memorias de gente que tiene muy buena memoria, y va a estar acompañado de la palabra de Gerardo Alonso, para los que no lo conocen, capaz que algunos de los chiquilines no saben quién es Gerardo. Gerardo es de acá de la villa, forma parte del grupo Identidad Florida y es un historiador nato. Yo creo que es un apasionado, que siempre anda hurgando, buscando datos, charlando con gente. La verdad que se destaca, ¿no? Gente así que tiene eso de que lo hace por el mero placer, ¿no? Y por otro lado, tengo a Antonio Licio, ¿verdad? ¿Rubén o Antonio? Rubén Antonio Licio, que otro apasionado, con una gran memoria, también oriundo de la villa, ya no vive acá, pero él se siente parte de este pueblo, y que bueno, que la verdad que me sorprendió por la gran cantidad de recuerdos vividos que tiene y que son muy valiosos y que está genial poderlos compartir con los chiquilines y bueno, y con toda la gente de la localidad. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Bueno, por un lado, recuperar la memoria, y por otro lado es construir identidad, cosa que es fundamental para podernos proyectar hacia el futuro, ¿verdad? Uno se puede proyectar cuando se siente parte de algo, siente que forma parte de algo, ¿no? Entonces un poco ese es el objetivo, y como el título de esta charla, de este encuentro es Raíces y Memorias, bueno, justamente va a consistir en un retorno a las raíces, tratar de entender cómo surge este pueblo, cuál es el marco, cuál es el contexto histórico, ¿verdad?, en el que surge esta localidad, y por otro lado también dedicarnos un rato a alguna anécdota, algún recuerdo que quede por ahí, que está muy bueno compartir. Bien, para empezar entonces, vamos a terminar en manos de Liberato Bentancur. Liberato Bentancur, en el año 1873, es quien vende a Ramón Álvarez, ¿sí?, una parte de las tierras. Ahora después yo voy a hablar un poquito acerca de Ramón Álvarez y de Liberato Bentancur, pero en ese interín, en ese siglo que transcurrió, tengan presente que nuestro país atravesó todo el periodo revolucionario, ¿verdad?, la revolución artiguista, la formación del Estado uruguayo, ¿sí?, lo cual implicó
idas y venidas, lo cual implicó movimiento de población, lo cual implicó guerras, ¿verdad? Que, bueno, van a pautar también el devenir de todo el país, incluidos nosotros. En 1873, Liberato Bentancur le vende a Ramón Álvarez, ya este señor era bastante previsor, podríamos decir que era un progresista, ¿sí? Alguien que creía en el progreso y que por lo tanto, además de vender estas tierras a Ramón Álvarez, dona, ¿sí? Lo que va a ser el terreno para la construcción de la estación, ¿sí? Entonces, una donación a una empresa privada significa que este señor, bueno, confiaba en el progreso y por lo tanto fue una especie de empuje, ¿verdad?, que se hace a esta zona y que eso formó parte de la ideología que tenían algunas personas en aquella época. Bien, entonces, ¿cuál es el contexto? Yo me hice un orden porque me pongo a hablar y se me va. ¿Cuál es el contexto de la República a mediados del siglo XIX? Ya, digamos, casi en el último cuarto del siglo XIX, ¿no? 1874 se funda 25 de mayo. Pero Ramón Álvarez, que fue quien tomó, digamos, quien funda, ¿no?, el fraccionamiento, inaugura el fraccionamiento local, era un hombre que ya venía con una política de fundar pueblos, ¿sí? En el 72 fundó La Paz, en el 73 funda 25 de agosto y en el 74 nuestro pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que detrás de este hombre había un empresario, ¿sí?, que se adelantaba un poco a los hechos y que invertía con el afán de generar desarrollo, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en nuestro país? Bueno, veníamos atravesando problemas de inestabilidad, veníamos de una guerra, de una revolución, que es la revolución de las lanzas, que se llevó a cabo en nuestro país entre 1870 y 1872, y fue una revolución que llamada así porque se utilizaron lanzas, ¿verdad?, como arma, pero que venía dividiendo las aguas, ¿no? Un país donde los caudillos tenían protagonismo, se enfrentaban al poder central, al gobierno, ¿verdad? Uruguay en esos momentos era un país donde no había coparticipación política, y se enfrentaban blancos y colorados. Y esta revolución de las lanzas, que fue ahí previo a que Ramón Álvarez fundara 25 de mayo, generó una crisis económica muy grande, generó además movimiento de población, gente que por ahí antes tenía trabajo en las estancias, se tuvo que enrolar, ¿sí?, en el conflicto armado, iban con el patrón a pelear. Y eso generó que luego que terminara la revolución en el 72, mucha gente le costara volver al trabajo, le costara volver a sentarse, ¿sí?, a encarar la vida. Y bueno, hubo una proliferación de gauchos, matreros, gente que huía de la ley. Y quizás eso explique también por qué acá, en nuestro pueblo, ¿verdad?, se formó la famosa Isla Mala, ¿no?, en la cual se dice que se refugiaba gente que escapaba de la ley. Tenemos que entender el contexto, ¿no?, histórico en el que se produce eso. Esto era terrenos baldíos, imaginen, ¿verdad? Había muchos montes, estaban ríos que aislaban, ¿sí?, la zona. Entonces, en aquella época, probablemente muchos de esos hombres que se enrolaron en la revolución, digamos, pueden haberse escondido por acá. Esa revolución, no dije, pero se enfrentaron Timoteo Aparicio y el gobierno de Lorenzo Valle, que era el gobierno colorado, ¿sí? Bien. Año 74, específicamente el año de la fundación, tenemos el gobierno de José Ellauri.
Ideológicamente podríamos decir que fue un principista, que fue una persona que tenía ideas de innovación, ideas de progreso y que alentó la iniciativa privada en el sentido de que, también pensemos, Ramón Álvarez fue un privado que estimuló, ¿verdad?, el desarrollo de la localidad, fraccionando los terrenos. El gobierno lo que hacía era justamente apoyar y alentar este tipo de proyectos. Ramón Álvarez, dije que había fundado La Paz, llamada así, ¿verdad?, por la paz del final de la Revolución de las Lanzas, la paz de abril. Funda 25 de agosto, llamado así, por supuesto que se funda el 25 de agosto, pero llamado así porque el 25 de agosto es una fecha patria para nosotros, ¿verdad?, la declaratoria de la independencia. Y el 25 de mayo, ¿sí?, es una fecha elegida a propósito por el fundador, porque el 25 de mayo también es el inicio de la revolución en Buenos Aires, ¿sí?, la Revolución de Mayo de 1810. Entonces, también Ramón Álvarez es una persona que aboga por la libertad de los pueblos, que en cada pueblo que fundó donó una estatua de la libertad, ¿sí? Las tres localidades cuentan con el monumento que él donó, ¿no? Bien. El gobierno de Yauri entonces, año 74, crisis económica en nuestro país, se enmarca su mandato dentro de un proceso mayor conocido por los historiadores como la modernización del Uruguay, en el cual se produce la llegada de capitales de otros países, sobre todo capitales ingleses que vienen a invertir, que vienen a colocar sus excedentes económicos, ¿verdad? Y por lo tanto desarrollan aquellos sectores de la economía que por ahí están sin ser explotados. Uno de esos adelantos que los ingleses traen, ¿verdad?, es el ferrocarril. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la fundación o la creación de la estación del ferrocarril, en aquel momento creada por la empresa Warren Hermanos. Ramón Álvarez se entera por dónde va a pasar el ferrocarril, por el cual iba a ser el recorrido, entonces, ya sabiendo ese dato, esa información, es que él adquiere los terrenos, ¿verdad?, que están en la línea, ¿no? Estación de La Paz, 25 de agosto, 25 de mayo, y es que él ahí planifica, idea estos fraccionamientos, ¿sí? Por lo tanto, podemos deducir que Ramón Álvarez tenía contacto, ¿verdad? Tenía contacto con los ingleses, porque de alguna manera se enteró y pudo, digamos, hacer algo al respecto. La llegada entonces de capitales ingleses que van a estar siendo alentadas por el liberalismo político, ¿verdad?, de los que están en el poder, los que están en el gobierno, que permiten, que promueven la llegada de inversores, ¿sí?, tiene que ver también con ese expansionismo que yo les decía de los países europeos. Y eso se relaciona también con la llegada de los inmigrantes, gente que salió de Europa allá a fines del siglo XIX porque la cosa estaba brava, teniendo en cuenta que había excedente de población, no había trabajo para todos, ¿verdad? Había países que estaban complicados, como por ejemplo Italia, ¿verdad?, con el tema de la unificación de su territorio. Por lo tanto, mucha gente en aquella época buscaba nuevos destinos, lo mismo que ahora, ¿verdad? Cuando la gente está complicada, ¿sí?, tiene una situación difícil, bueno, busca continuar su vida en nuevos destinos. Entonces mucha gente llegó a nuestro país, ¿verdad?, con esa expectativa de obtener trabajo, y es así que todo conjuga, ¿no? El hecho de la inversión de los ingleses que invierten aquí con la creación de las estaciones, toda la mano de obra que eso genera, toda la movida que eso genera, la llegada de inmigrantes producto de la mala situación europea, que van a encontrar acá nuevos oficios, o sea, oficios que acá no se conocían y que ellos van a realizar, ¿sí?, que ahora después vamos a conversar un poquito de eso.
Y bueno, y también la ideología por parte del gobierno que impulsa y que promueve este tipo de movidas. Es así entonces que en 1874, dado el contexto local, el contexto a nivel nacional y el contexto internacional, es que 25 de mayo se funda. Bien, si bien se funda en ese año, seguramente acá había algunos pobladores, producto de las actividades económicas que se empezaron a realizar en esa zona. Pensemos por qué los ingleses ponen una estación del tren acá. ¿Cuál era el interés? ¿Sí? Y ni lentos ni perezosos sabemos que ellos alguna materia prima habrán visto. ¿Tá? Entonces, la materia prima existente en nuestra localidad, capaz que los chiquilines por ahí no lo saben mucho, ¿verdad? Pero era la piedra caliza, el granito, ¿verdad? Cosa que, o mejor dicho, información que los ingleses manejaban porque ellos solían recorrer los campos buscando justamente un recurso explotable. Por eso entonces es que se decide la construcción de la estación. Y es así, bueno, que Ramón se entera y funda, ¿verdad? Compra los terrenos y hace el fraccionamiento. O sea que cuando se construye la estación, las canteras ya estaban siendo explotadas, ¿verdad? Tengo entendido que la estación comienza a construirse en el 71 y el primer tren pasó en el 74. O sea que ahí hay un proceso en el cual, ¿verdad? Se construye, obviamente, y ya ahí viene gente, porque vinieron cuadrillas de trabajadores que se van a ir estableciendo en la zona, ¿verdad? Y que van a ir formando aquellos primeros pobladores junto con los que estaban acá explotando las caleras, las canteras. Bien, es así entonces que de la mano de estos acontecimientos, ¿sí? Surge esta villa que en 1874, ¿verdad? Está en sus orígenes. La estación del ferrocarril recibe un nombre que todos sabemos, que se llama Isla Mala, ¿sí? Quizás un poco yo al menos no sé quién fue exactamente que decidió elegir este nombre, ¿verdad? Pero la estación del ferrocarril se llamaba así, Isla Mala. Y durante mucho tiempo, la gente se decía que era de Isla Mala, ¿verdad? Porque se construye una identidad colectiva que por ahí no se sentía que era de 25 de mayo, pero sí de Isla Mala, se identificaba con ese nombre. Por lo tanto, no conozco otro pueblo que haya tenido el mismo tema, pero 25 de mayo, Isla Mala, ¿sí? Han sido dos nombres para denominar a la misma comunidad. Comunidad que incluso llegó a tener un poco de conflicto, porque unos defendían un nombre, decían y reivindicaban el nombre de Isla Mala, porque fue el de toda la vida, y otro grupo de personas reivindicaban 25 de mayo. Yo particularmente creo que da igual, ¿verdad? Porque somos la misma cosa, ¿sí? Yo particularmente. Somos la misma cosa y creo que todos, actualmente nos identificamos por ahí un poco más con 25 de mayo, las nuevas generaciones, pero sí es cierto que mucha gente, y soy testigo, que ha venido a visitar, dice, porque yo nací en Isla Mala. Entonces, está bueno que los chiquilines conozcan el porqué, ¿sí? El porqué de Isla Mala. Y bueno, a pesar de que la estación fue retirado, el cartel de la estación que decía Isla Mala, aún está en el rincón infantil allí como parte, ¿no? de esa historia. Barrio Las Canteras. Podríamos decir que fue el origen, ¿sí? de los primeros pobladores, o sea, dónde se van a ubicar los primeros pobladores. Bueno, yo nací en el barrio de Las Canteras y sinceramente yo siempre lo comentaba a Antonio, creo que fue a Antonio que le conté, que lo veía como un barrio que estaba como alejado del pueblo, que era como marginado, no sé, en las afueras. Y sin embargo,
fue uno de los puntapiés iniciales de este pueblo, ¿sí? En aquel momento, Las Canteras y La Estación eran dos barrios bastante separados, porque los ingleses construyeron la estación como a 2 kilómetros, ¿verdad?, de Las Canteras. Entonces, bueno, qué bueno que me crié entonces en lo que fue el núcleo original de nuestra localidad. Espero no aburrirlos demasiado. Bien, entonces quizás a partir de hace un tiempo para acá, Las Canteras y La Estación prácticamente se han unido debido al aumento de población que hemos tenido y realmente ya no se nota la diferencia, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, por acá voy a quedarme yo y no sé, Antonio, vos vas a hablar de muchas cosas, pero particularmente vas a hablar del tema de las canteras, que es una de tus especialidades, ¿verdad? Sí, en realidad que sí. Bueno, tengo 83 años Sí. y desde los 2 años y medio me asenté o me asentaron en el barrio de Las Canteras hasta que me fui. Ahí está, ahí está. Teníamos que correr al salir de la escuela para llegar, eran 25 cuadras. Claro, sí. Y bueno, había que venir porque era la única escuela. Y sí. Teníamos la ventaja que si nos portábamos mal, cuando la directora pasaba por el barrio rumbo a su casa, nos metía en el tonó y nos entregaba a domicilio. Ah. Bueno, eso es lo que yo les digo, ¿no? El hombre de las anécdotas. Sí, yo me iba cortando campo a veces a mi casa. Y cuando llegábamos tarde, bueno, había chancletazo. Y claro. Era muy normal eso. Yo creo que fortalecía. Ah, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Escúchame, Antonio. Bueno, yo te cedo la posta. Yo, ¿cómo no? ¿Está? Muchas gracias por haberme escuchado.